Mi nombre es Alejandra León y hoy quiero compartir contigo una reflexión sobre esto que significa sanar nuestra herida con el Padre. Muchas mujeres compartimos algunas de estas heridas emocionales de nuestra infancia. Frases como no tuve a mi papá porque nunca lo conocí o me dejó muy pequeñita. O tuve un papá pero siempre estuvo ausente porque estaba trabajando. No supe, no pude acercarme a él. Realmente es que nunca nos comunicamos. Ojo, aquí voy a hacer una aclaración. Siempre hay comunicación con papá. Si lo tuvimos y está vivo, hay una comunicación. Quizá no como la que teníamos, la que deseamos, sino otro tipo de comunicación. O frases como, pues mira, es que tuve una relación terrible con mi papá. O fue tan maravilloso, tan espléndido, tan papá, que ninguno le da la talla. El padre, en general, en términos sistémicos, es un eje importante en la vida de todas las personas. Cuando estamos trabajando a nivel transgeneracional, de él recibimos la fuerza, la confianza, la forma en la que aprendemos a poner límites, nuestro poder personal, nuestro escenario del mundo exterior. El padre arquetípicamente es el que sale, el que va afuera, el que caza con Z, el que, el que trae el sustento, es la conexión con el mundo de afuera. Por ello es tan importante cuando estamos trabajando a nivel de transgeneracional y de comprender nuestro escenario con los padres, entender cómo está mi relación con él, cómo ha sido mi vínculo para poder, por un lado, aceptarlo, integrarlo y recolocarlo. No vamos a cambiar a papá, aunque ya sé que muchas veces a nivel terapéutico aparece el deseo de tener otro papá diferente al que tuve. Pero no, esto ya te digo de entrada, no lo vamos a hacer, no vamos a cambiarte al papá que tuviste o al papá que tienes, pero sí empezar a integrar las partes rotas de lo que ha quedado de tu vínculo con él, si tu vínculo ha estado dañado, ha estado roto, hay carencia, hay vacío. También hay relaciones con papá que han estado muy estructuradas, que son muy bonitas y que no es necesario trabajar e integrar a papá porque está bien integrado. Pero la gran mayoría de las personas que acuden a mi consulta normalmente, una de las carencias que traen y que está mal colocada es papá. Papá no ha estado por alguna razón. En relación con el padre, o la relación con el padre más bien, nos determina nuestro espacio de éxito, nuestro vínculo con el escenario masculino. Cuando digo con el escenario masculino, entendámoslo con el arquetipo de lo masculino y todo lo que se vincula a él. No estoy hablando de los hombres ni estoy hablando de las mujeres, es del arquetipo masculino. Y de cómo yo, primero, me vinculo con él, me relaciono con él, sea hombre o mujer, y cómo lo integro también en mí. Porque muchas veces, si papá no está bien integrado, yo también estoy como en desequilibrio. Voy a pedirte que te imagines, cuando estamos hablando de integrar a papá y sanar la relación con papá, que papá y mamá hacen cada uno una patica de nosotros. Si somos una mesa o un trípode, tengo un trípode justo enfrente, papá y mamá son dos paticas y yo soy la tercera. Yo puedo apoyarme solo en dos, pero hay una patica que se me queda suelta y puedo estar en desequilibrio, puedo caerme. Si solo apoyo en dos patitas, mi trípode no va a funcionar. Y aquí me voy al escenario trino, al número 3, a trabajar esta carta del tarot que también tiene que ver con el 3, ¿no? Entonces, para que nos entendamos, integrar a papá en un escenario de sanación es poder colocar y aceptar la mamá que tengo, el papá que tengo, por supuesto, para poder yo también integrar mi masculino y mi femenino.
Podemos irnos también a un escenario mucho más freudiano, que no es el enfoque con el que me gusta trabajar, pero sí tenerlo en cuenta en este escenario en el que el padre es como el primer amor en el sentido figurado. Y pues también se dice que todas vamos buscando en nuestra pareja, ¿no? A ese papá que en algún momento tuvimos. Si papá fue en términos emocionales funcional, es probable que yo mujer o yo hombre tienda a repetir esa experiencia y busque hombres, amigos, vínculo con el masculino psicológicamente sano. Si fue un papá cálido, si entendió mis necesidades psicológicas como hija, es decir, techo, comida, médico, escuela, diversión, cariño, respeto, me quiso, me sentí entendido, entendida, si me hizo pertenecer al clan familiar, si él evolucionó sus propios apegos, todo esto yo de algún modo lo he ido absorbiendo y de algún modo también lo reproduzco. Si este es tu caso, maravilloso, en buena hora, porque entonces tienes a papá integrado en ti. Si no, vamos a trabajar en ello. Y aquí te hago la pregunta del millón. ¿Qué tipo de padre tuviste? No quiero que lo maquilles, no quiero que lo pongas ni por arriba ni por abajo. Simplemente seamos objetivos. Vamos a ponernos las lentes de la objetividad. ¿Qué tipo de padre tuve yo? Un padre ausente, físicamente ausente, por las razones que haya sido. No le busquemos más patas al gato. Estuvo ausente físicamente durante mi infancia. Pues esto de algún modo hará que ahora como adulta, de algún modo las relaciones se conviertan en dependientes, donde el amor no es suficiente, la intención de la otra persona nunca va a ser suficiente para llenar como esa herida. O bien, pues con personas o relaciones poco comprometidas, relaciones a distancia, relaciones que no están, relaciones en el que el otro también está ausente. O sea, ausente porque tiene otra pareja, porque se la pasa viajando, porque es adicto al trabajo y casi nunca lo veo. Y de algún modo como que establecemos vínculos con personas que casi que te dicen de entrada, pues mira, que te garantizo que te voy a abandonar también. Por eso es muy importante identificar primero si la herida que tú tienes es de un padre ausente, para recolocar y que no sigas buscando vínculos y relaciones donde casi que te garanticen que te van a abandonar. Esto lo veo muchísimo en estos escenarios de las relaciones tóxicas y que seguramente lo he trabajado, bueno, seguramente no, lo he trabajado y lo he planteado en mi libro. Ya tienes aquí arribita el enlace. Ahora tenemos el tipo de padre ausente emocional. Este tipo de padre que aunque físicamente está, es como si no estuviera. En una relación de abandono emocional con el padre en la primera infancia o en la adolescencia puede llevarnos a un escenario en el que nos volvamos muy exitosos o exitosas en diversas áreas de nuestra vida, pero tengamos ese escenario de la relación con el amor, la pareja y lo emocional descolocado. Es decir, no hay escenario para vincularme. Son relaciones en las que normalmente hay una sensación de no doy la talla o no llego a ti. No puedo permitirme llegar a ti. Hay una sensación para la parte del niño interior y de la niña interior que siente que no se le amaba o que no se le aceptaba o como que no había espacio para él, voy a decirlo así. Y muchas veces el ausente emocional además lo vinculamos con la ausencia emocional que hubo entre papá y mamá. Y entonces hacemos aquí una mezcolanza. La abandonó a ella, también me abandonó a mí, con lo cual si a ella no la quería, a mí tampoco.
Y aquí vamos a empezar a separar qué es lo que era de mamá y papá, porque ese es un tipo de vínculo, y qué era lo mío con papá, porque muchas veces papá puede que se haya ido emocionalmente o físicamente, pero su relación conmigo haya sido buena. Puede ser. O también están los padres a los que no pudimos acceder porque mamá de algún modo no lo permitió. Aquí es muy importante identificar qué ha pasado con mamá durante todo ese proceso vincular, porque en este escenario vamos a poder entender cómo estamos conectadas con ese masculino, si es un masculino presente o si es un masculino ausente. Si en el interior hay la certeza de yo quería acercarme a papá, pero no pude por la razón que haya sido, nuestra emoción va a estar como muy en resentimiento, en yo estoy enfadada con mamá porque yo quería acercarme a papá y me mostró un papá que no era y yo lo creí. Pasa muchas veces en el escenario de las adicciones, ¿no? Me han mostrado un papá de una forma, o no siempre las adicciones, ahora que lo digo en voz alta, porque puede que la versión que mamá me mostró de ese hombre sea su versión como mujer, como la pareja, pero yo tenga otra versión y para mí haya sido ausente porque no pude acercarme a él. No sé si me estoy haciendo entender con esto, pero es de algún modo entender cuál era el vínculo entre papá y mamá, que ese es uno, y cuál era mi vínculo real con ese papá. Cuando hay una herida en este sentido del ausente emocional, podemos entrar en la creación de vínculos con lo que denominamos los hombres malos, o esto de ya solo por el hecho de ser hombre es un desastre, o nos vinculamos y establecemos relaciones vinculares solo por los beneficios secundarios que nos trae esa persona, porque el padre quizá era el benefactor económico y esa fue su función. Entonces vamos buscando benefactores económicos, pero no con quien vincularnos emocionalmente. No estoy diciendo con esto que esté ni bien ni mal, pero si logramos entender cuál es mi vínculo y si este es mi vínculo en el que yo estoy, vale, entender, aceptar y comprender que a partir de este vínculo yo puedo establecer ahora una nueva relación en mi presente con y a pesar de mi padre ausente emocional. También está el padre controlador, que normalmente genera mujeres sumisas y obedientes. Hombres y mujeres sumisos y obedientes. Esto va para todos. Con miedo a soltarse, a tomar la responsabilidad de su vida y que de algún modo es el tipo de papá que siempre busca mantener el control. Los hilos de la casa se mueven en función de él. Entonces todos los demás miembros buscan su aprobación y su cuidado. Esto que conduce a buscar relaciones de dominio, de control y usualmente relaciones tóxicas, machistas, en las que se suele sufrir bastante. Generalmente cuando estamos trabajando en este escenario de cómo fue tu papá, nos encontramos con reproducciones y es cuando me doy cuenta que mi pareja es igualito a mi papá y resulta que siempre huí de un hombre controlador y con el que estoy es otro controlador igual. Entonces aquí démonos cuenta de cómo fue mi papá y cómo puedo yo empezar a construir una nueva forma de relacionarme sin que sea a través del control. Está el padre violento que genera personas sometidas, víctimas de agresiones, y de algún modo el resultado de tener un padre violento es la sensación de alarma constante, de miedo constante, de conflicto. Son personas que en general tienen su base segura rota.
y entonces aparece la gran inseguridad. Es importantísimo trabajar aquí el espacio de los límites, del cuidado personal, de nuestras formas de relacionarnos. Si en tu infancia hubo un padre, y esto lo aplico para padre, madre violento, y sientes que necesitas transformar, porque esto vulnera lo más sensible que tenemos, que es esa alma de niños y de niñas, pues vamos a reconstruir. Ya, es como la macetita que se ha roto y vamos a pegarla, porque necesitamos reconstruir aquello que se violentó, aquello que quedó roto, para no seguir perpetuando y sobre todo para no seguir perpetuando en el presente relaciones violentas y no reproducir la violencia con otros. También está el papá, amigo, complaciente, alcahueta, y el padre perfecto. Entonces, de algún modo nos genera una figura ideal que nos lleva a tener como un ideal de pareja, de persona, con el que nadie va a dar la talla. Nadie va a ser como papá. Y en el fondo es así. Nadie va a llegar a... Pero cuando estamos hablando del terreno afectivo, si yo pongo a ese papá tan arriba, lo idealizo tanto y nadie va a ser como él, pues no voy a dejar que nadie entre a ese lugar de pareja, porque ya está como ocupado. Imagínense como la casa ocupada o el armario, tengo un espacio para papá y un espacio para mi pareja. Y metí a papá, es tan grande que no me ocupo en un cajón, sino que lo metí en dos, en el de pareja y en el de papá. Y entonces no tengo espacio para él, para una nueva energía, para un nuevo ser que llegue. Aquí necesitamos desidealizar, poner en un escenario realista a papá, cortar esos lazos energéticos que establecemos de súper papá, súper complaciente, lo máximo, después de él no hay nadie, y hacer una elaboración de desprendimiento, de desprender y hacerlo más humano. Así podré elegir parejas en las que no ponga falsas expectativas. De algún modo es tratar de soltar el rol de niñas y permitir actuar como adultos o adultas en una figura que realmente nos acoja, ¿no? Cuando papá tuvo otras relaciones por fuera del vínculo más pequeño, del vínculo familiar pequeño, aparecen relaciones como tristeza, depresión, resentimiento, ira, temor, dolor, deseo de venganza, enfermedades psicosomáticas, deseo de escapar de la casa, consumo de relaciones tóxicas. Pero ojo, esto tenemos que mirarlo con mucha lupita en procesos terapéuticos, porque muchas de estas emociones, si bien yo las he adoptado como mías, quizás son emociones que tenía mamá. Es decir, las tomé para mí también como una parte de la alianza que a veces se establece entre los hijos y mamá para poder sobrellevar la realidad de papá tiene a otra. Sobre todo cuando papá tiene a otra o nos dejó por otra, se establece mucho este vínculo, ¿no? De yo hago una alianza contigo, entonces ahora odio a los hombres, odio a papá, odio a esto, estoy en resentimiento. Y tenemos que empezar a diferenciar si esa emoción es 100% tuya, si es con una alianza con mamá, y en qué momento tú dijiste esto para mí. Esto lo trabajamos muchísimo a nivel terapéutico, porque casi en todas las familias ha habido este escenario. En muchos casos, mamá ha sido de algún modo cómplice, entre comillas, y ha aceptado la situación, y tú te has quedado ahí como con ese resentimiento, ese resquemor, ese dolor guardado, y lo llevas a lo largo de la vida contigo.
Entonces cuando aparece un escenario pareja nuevo, que es pareja o voy buscando pareja, se te activa el chip de, pero es que yo estoy resentida porque los hombres abandonan. Los hombres son frases además que nos encontramos casi de cajones, que todos los hombres son X cosa. Si hemos tenido un padre, o más bien hubo una ruptura entre papá y mamá y se han separado, es necesario elaborar ese duelo que hemos vivido. Muchas personas acarrean este duelo de la separación a lo largo de toda su vida. Y entonces guardan dolor, guardan rabia, el dolor de la pérdida. Y mientras no nos despojemos de ese dolor y aceptemos aquello que ocurrió y pasó entre papá y mamá y lo que nos afectó a nosotros, pues vamos arrastrándolo. Y no, realmente cuando lo traemos en el escenario terapéutico es muy frecuente esto, ¿no? Es que yo traigo todavía el dolor de cuando mi papá se fue y me abandonó y nos dejó. Sí, a ti te dejó como hijo, eso es una realidad. O te dejó, pero seguiste siendo su hijo, pero no de la forma como antes. Y luego está el escenario de la separación, ese duelo de yo perdí a papá, bien porque se fue para otra casa, porque se fue con los otros hijos, o prefirió a los otros hijos, estas frases que aparecen a veces en terapia, ¿no? Es que los prefirió a ellos que a nosotros, del lado que sean, ¿no? Si hay padres divorciados o hay lo que llamaban antes la casa grande, la casa chica, a quién prefiere, ¿no? Estos microduelos es necesario trabajarlos también para poder colocar al masculino, colocar el buen amor y las relaciones y los vínculos reales que hemos tenido. En muchos casos, cuando ha habido separaciones o divorcios, la presencia de papá se compensa a través de regalos. Solo veo a papá los fines de semana, solo veo a papá por una llamada telefónica, y esto de algún modo genera un vacío físico, un vacío emocional y una ausencia que se traduce luego en vínculos y relaciones donde yo busco lo mismo. Busco que de lunes a viernes no estés conmigo, sábado y domingo pues me suplas a través de cosas materiales aquello que no me has dado. Y aquí viene la pregunta del millón que corresponde a esto de los vínculos con papá, y es la posibilidad de sentirte amado o amada. Todos, absolutamente todos, tenemos un padre. Y aunque no lo conozcas, aunque nunca lo hayas visto, aunque quizá como pasa en muchos casos, ¿no? O pasó en muchas historias de él se fue cuando yo era pequeña, nunca lo he visto, mamá no me dejó verlo. Hay un padre. Si no hubiera un padre no podrías estar aquí. Parte del trabajo de sanación con ancestros y el transgeneracional es honrar la vida que te vino a través de esa persona, a pesar de que no la conozcas. Si tuviste la suerte de tener papá y está en alguno de estos escenarios de un tipo de papá, también honrarlo y entender y aceptar que quizá ese tipo de papá se ha venido reproduciendo generación tras generación tras generación. Y no se trata de juzgar, recriminar, pero sí entender y aceptar para poder transformar. Porque todo esto nos ha marcado la vida, nos ha marcado la forma en la que somos hoy y ahora. Y gracias a ese papá, con sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, eres quien eres hoy. Si hay algo que reparar con papá, no pierdas el tiempo. No le des más largas, no lo sigas apartando y dejando en un segundo plano. Como me decía ayer una chica que acompaño en terapia, es que gasto tanta fuerza en rechazarlo que estoy cansada. Y a veces hacemos esto con la emoción, con el masculino.
no quiero verlo, es que no quiero, es que estoy enfadada, es que sigo enfadada, llevo 38 años enfadada y le he gastado tanta energía que es como querer contener una puerta que se desborda, y esa energía puedes utilizarla en otros escenarios. Así que reconciliémonos con la figura paterna y sé agradecida, y esto me lo vas a escuchar en muchos videos en los que hablo del agradecimiento por el solo hecho de que papá y mamá te han dado la vida, pero sobre todo porque papá puso un 50% para que tú fueras hoy. Hazlo por ti, por nadie más, y aventúrate a vivir y a sanar tus emociones, a cuidar de ti y a transitar este viaje de sanación con tu vida, con tus ancestros, con tu naturaleza paterna, con todo tu clan y todos los que vinieron antes que tú. Te doy las gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, coméntalo, comparte, dale manita arriba. Déjame aquí abajo tus comentarios, que será un gusto leerte y trataré de contestar en la medida de mis posibilidades. Recordarte que este trabajo hace parte de la sanación con los ancestros, una mirada transgeneracional. Un abrazo enorme hasta allí donde te encuentres y te espero en mis redes sociales, alejandraleon.com.